Nos encontramos con el escritor Pablo Nicoli, precisamente en un día tan importante como este, que es 15 de agosto. Y vamos a celebrar el Día de Arequipa conversando de algunos misterios que quedaron todavía ocultos debajo de la catedral. ¿Cómo estás, Pablo? Bienvenido al programa. Bien, gracias por la invitación. Como tú dices, una fecha especial como para hablar sobre los temas de enigmas en Arequipa. Y nos hemos trasladado hasta la comodidad de tu hogar, donde elaboras tus cuentos y todas las historias que publicas también en Enigmas. Sí, bueno, siempre me ha gustado trabajar en casa, así que creo que es bueno que también la entrevista sea en casa, ¿no? No es la primera vez, ¿no? No, ya ha habido otras y siempre han sido entrevistas interesantes, así que estoy seguro que las preguntas de este programa va a interesar a mucha gente. Vamos a comenzar con, precisamente, ¿se puede hablar, Pablo, de un mundo, que existe un mundo, seres fantásticas debajo de la catedral? Bueno, yo no diría que fantásticas, porque para mí lo fantástico es lo imposible, ¿no? En todo caso hay cosas insólitas o desconocidas bajo la Catedral de Arequipa que a veces algunas personas han pensado son leyendas y que no forman parte de nuestra historia. Pero a mí me parece que habría que informar que sí hay cosas interesantes que mucha gente desconoce en Arequipa, ¿no? Te decía fantásticas precisamente por algunos cuentos que has hecho, en especial en los primeros libros, donde hablas de, inclusive hay un portal al infierno, ¿no? Y hay unos monstruos debajo de la catedral. Claro, previamente uno tiene que pasar por estas catacumbas y por estas entradas secretas que tiene la catedral. Bueno, en el aspecto literario, evidentemente sí, siempre ha sido ese tema de los subterráneos bajo la catedral parte del argumento de muchos de los cuentos que he escrito, ¿no? Y sí, ahí efectivamente se ha tratado de literatura fantástica. Bueno, y Pablo, ¿y qué tan cierto es entonces que se esconde, pues, en la catedral, se esconden unos subterráneos, unas catacumbas, ¿no? Unos pasajes también, que son ambas cosas distintas, ¿no? Sí, yo diría que se tratan de algunos pasajes que conducen a criptas subterráneas. He tenido oportunidad en muchos años de ver película y fotos al respecto, de entrevistar a gente que ha estado, vamos a decir, en estos lugares, y todo esto forma parte de lo que mucha gente desconoce existe debajo de la catedral, ¿no? Catacumbas no como en otras iglesias del Perú, como las franciscanas, pero de hecho que hay algunas criptas de gente importante que ha sido enterrada a lo largo de los siglos en estos lugares, ¿no? Bueno, y no es la primera vez que estamos conversando sobre este tema, pero digamos que tenemos algunos elementos nuevos para poder conocer un poco más sobre este mundo oculto, ¿no? Como se decía en las promociones del programa de esta semana, el mundo oculto del subsuelo de la catedral, del subterráneo de la catedral, ¿no? Y vamos a primero recordar algunas de las imágenes. Bueno, tenemos delante de nosotros que el doctor Manuel Huanqui Hurtado nos facilitó el año pasado, ¿no? Donde se puede ver inclusive cómo sacan algunos cráneos, pero esto es del lado del órgano de la catedral, ¿no, Pablo? Sí, bueno, ahí lo que parece es casi arqueología, ¿no? Como si hubieran encontrado simple y llanamente, no en féretros, sino en la tierra, a personajes o a gente quizás de la curia que ha sido enterrada debajo del suelo, muy cerca del órgano. Pero en varios puntos distintos de la catedral hay algunas que sí son criptas, ¿no? Incluso se habla de una cripta circular que estaría cerca del altar. Y todo esto creo que, como tú lo has dicho bien, a través de los años se ha ido reuniendo información que ahora nos hace pensar pues que no solo son leyendas, como alguna vez dijo algún personaje de la curia de Arequipa, ¿no? Sí, y justamente, bueno, inclusive conversamos con el INC mientras seguimos observando las imágenes estas del año 2001, ¿no? De la reconstrucción, o 2002, ¿no? De la reconstrucción de la catedral. Y bueno, y inclusive se hablaba que sacaron un ataúd conversando con las personas del INC, sacaron un ataúd de plomo, ¿no? ¿Tú qué crees que contenía este ataúd o por qué de plomo se solía enterrar a la gente con estos tipos de ataúdes? Sí, no solo la madera, sino en general algunos metales eran utilizados. Bueno, lo de plomo no me suena tan eh, algo que yo haya escuchado antes, es la primera vez, pero sí sé de que antes se enterraba también con cajones metálicos, ¿no?
eh, evidentemente dependía de cuánto podía pagar una persona, ¿no? Más fino el metal que la madera, digamos. Me parece que ha sido cuestión de modas, ¿no? En el siglo XVII, XVIII ha habido mucho de este tipo de entierros. Y quizás uno de los motivos de utilizar el metal es pensar en los incendios. Y es de que evidentemente si hubiera habido un incendio en la catedral como lo ha habido, los cuerpos en cajas de madera seguramente se hubieran quemado, se hubieran maltratado mucho más. En las cajas metálicas pienso que podrían haber aguantado internamente mejor estos restos, ¿no? Bueno, ahora pasemos al otro lado de la catedral, a la otra nave, ¿no? Estamos hablando del altar y precisamente, bueno, quiero agradecer a mi amigo César Claveri que me envió estas fotografías. Él me comenta la historia de esto, es así breve, ¿no? Él está haciendo su tesis sobre la catedral después del terremoto, en el año 2000, 2001, ¿no? A partir de ese año, y logra ver, como tú dices, ¿no? Unas tapas, algo de madera. Él no recuerda muy bien cómo es que llegó a entrar a este lugar. Tomó un par de fotografías que las tenemos ahora en pantalla. Y bueno, no sé si nos puedes describir un poco qué podrían ser estas fotografías o qué te traen a la mente, ¿no? Sí, bueno, es interesante recordar que cuando yo era editor de la revista Fantástico, publicamos un artículo con unas declaraciones de un arquitecto arequipeño que nos decía que él efectivamente en el 2001-2002, cuando estaban reconstruyendo parte del subsuelo y encontraron los restos después del terremoto en la catedral, él decía que había visto que tapaba muchos huecos incluso con cemento, ¿no? Sin sacar las cosas antiguas y restos que podían haber en todas las zonas. Y él denunciaba esto. Y él tomó también, junto con un amigo, algunas fotografías. Cuando yo he visto estas que estamos viendo en pantalla, he recordado las que vi en aquel entonces, y si bien son de otro ángulo, son probablemente el mismo lugar. Este arquitecto me dijo que en ese momento había como un hueco cerca entre el púlpito y el altar, había un hueco en el piso, estaba tapado con unos tablones. Él simplemente jaló y entró al lugar, que aparentemente es el lugar de donde provienen estas fotografías. Bajó unas gradas y encontró como una cripta, y ahí estaba este féretro, ¿no? Incluso había una tapa, había unas sandalias antiguas, y todo esto, como digo, en su momento fue publicado. Qué raro que esas sandalias, bueno, o de repente ya las habrán recogido, las habrán guardado, clasificado, pero descuidado de todas formas, ¿no? Ese lugar. Sí, a mí me llamó la atención que el Instituto Nacional de Cultura en aquel entonces se ocupara de los restos que estaban cercanos al órgano, pero del otro lado aparentemente no fue el mismo trabajo, ¿no? Ahora, lo que había en estas fotos no mostraba realmente cuerpos o restos de una persona, ¿no? No había. Lo que básicamente había eran el féretro, la tapa y algo de vestido, ¿no? Incluida la sandalia. Eso es lo que se veía. Cómo daba la impresión como si este lugar hubiese sido profanado, seguramente. O sea, no estaba intacto. Y cuando ha sido profanado, supongo que a lo largo de la historia que tiene la catedral, en muchos siglos. Puede decir, Pablo, entonces que la foto que tú publicaste en aquel entonces, que lamentablemente se perdió, ¿no? En los archivos, bueno, se perdió, ¿no? Sí, la foto quedó en los archivos de Arequipa al Día, que como sabes es un diario que ya no está en funciones, pero las dos fotos que publicamos están, y yo todavía tengo esas revistas publicadas en el Fantástico. Lo que pasa es que publicábamos en un papel periódico que no salía muy bien la resolución, tampoco la foto era muy buena, y como que no se ve tan clara como estas, por ejemplo, que hemos presentado, ¿no? Estas fotos te merecen, bueno, a mí mi amigo César, que le mando un saludo y le agradezco por estas fotos, bueno, me dijo que si me servían en algo las fotos, en buena hora. Y bueno, y para terminar con la historia de mi amigo, él tomó un par de fotos porque estaba haciendo, digamos, un inventario de todo lo que había, y un personaje le dijo, la persona que cuidaba, que no podía ingresar ahí, que no tome fotos, porque ya las había tomado y él tampoco le tomó
mayor importancia, ¿no? En todo caso, te merece credibilidad estas fotos, se parecen a las que publicaste, ¿no? Una de ellas, la del féretro, es la misma, es el mismo féretro que publicamos, pero de otro ángulo, pero es la misma, eso con seguridad. Y la otra más bien me es nueva, pero puesto que es la misma fuente, estoy seguro que se trata del mismo sitio, ¿no? De la misma ubicación. Ahora, algo interesante es de que estamos hablando de la cripta, ¿no? De donde vienen estas fotos, Del altar. cerca al altar y el púlpito. Pero también el arquitecto que habló conmigo en 2001-2002 me habló de unos pasajes que alguien le explicó en su momento servían como depósitos de agua en épocas de sequía. Él no le pareció esta explicación porque incluso estaban labrados y dijo, un depósito no es, vamos a decir, la piedra en un depósito no va a estar labrada. Amigo. Estos son pasajes que conducen a algunos lugares. Incluso él me dijo que alguno que se veía tapiado al fondo, ¿no? Como que estos pasajes habían sido cerrados en algún momento. Yo siempre he sostenido la teoría de que estos pasajes conducen a otros sitios religiosos cercanos, otras iglesias, como la Compañía, el monasterio de Santa Catalina, y creo que conversamos también contigo de alguna persona que llegó por la parte de San Francisco hasta cierto punto subterráneo, que probablemente, no sé ya si cubra 4 cuadras, pero podría también llegar al mismo, a la misma iglesia de San Francisco, ¿no? Justo eso te iba a preguntar, ¿no? ¿Qué tan cierto o qué tantas probabilidades podrían existir de que existieran estos pasajes entre iglesias, ¿no? Porque el INC manifestaba que era imposible porque la pista no le pertenecía a nadie, ¿no? La pista es... Nadie podía hacer un trabajo debajo de la pista y pasar a otra propiedad, ¿no? Dentro de la propiedad decía que podría darse el caso de que existan pasajes, pero transgrediendo la propiedad hacia otra, no. Eso es lo que decía el INC. Bueno, yo no sé en qué momento de la historia o de los siglos esto legalmente se haya, vamos a decir, dentro de las leyes promulgado y que haya sido así. Pero ojo que desde la Edad Media, en castillos e iglesias, siempre ha habido este tipo de pasajes que servían de comunicación, por ejemplo, en guerras, ¿no? O en movimientos civiles, eran rutas de escape. Evidentemente no todas serían conocidas, es más, la gran mayoría no eran conocidas. Siendo rutas de escape, lo que quería la gente que hacía esto era justamente que fueran secretas. Así que a mí no me parece nada raro ni imposible que se hayan hecho también en Arequipa, ¿no? ¿Tú crees que estas fotografías, bueno, lo poco que se puede encontrar, ¿no? Porque realmente es difícil, ¿no? Acceder a esta información, ¿sirve para algo? Sí, porque yo creo que el turismo, por ejemplo, ganaría mucho si se pudiera recuperar estos lugares y fueran visitados, ¿no? Por el turismo local, extranjero, nacional, como se ha hecho muchos años en las iglesias de San Francisco en todo el Perú y en América, ¿no? Están llenos de catacumbas. Me parecería interesante, pero pienso que el hecho de que haya habido robos sacrílegos a lo largo de la historia probablemente es lo que descarta esta posibilidad. ¿Ese es el único motivo? ¿Tú crees que hay otro motivo para no mostrar este tipo de pasajes, ¿no? ¿Qué tal si se encuentra una comunicación desde la catedral hasta el monasterio de Santa Catalina? ¿Sería algo mal visto de repente? Claro, yo creo que hay una imagen que guarda la iglesia y que
no le vendría bien pues que se supiese que en siglos anteriores hubiera habido, por ejemplo, esta comunicación que me hablas con Santa Catalina. Yo cuando era niño escuchaba decir dentro de la verdad y la leyenda que se habían encontrado fetos, incluso humanos, en el monasterio y que esto sería de las monjas y los curas. Bueno, evidentemente estamos hablando de un tema de especulación, no hay nada probado, pero tampoco es imposible, ¿no? O sea, no... ¿Escuchabas en el colegio? Sí, yo creo que forma parte de la tradición también, ¿no? De estas leyendas, y se escucha no solo en Arequipa, ¿no? En todo el mundo. Entonces creo que es probable. Bueno, Arequipa sigue siendo la única catedral que no tiene, creo, que no hay acceso a sus subterráneos, ¿no? Como en Cusco, en Lima, ¿no? Es improbable que no haya nada, más bien. No, de hecho que en la mayoría de iglesias de Arequipa tenemos subterráneos. Incluso en la iglesia de la Compañía hace unos años también que se remodeló y se cambió parte de los pisos de las naves laterales, se encontraron criptas, ¿no? Y algunos subterráneos. Eso es parte de las construcciones de las iglesias que nos han traído evidentemente los conquistadores y que se ha hecho desde siempre en Europa, ¿no? Parte de la arquitectura no solamente es del piso hacia arriba, sino también subterráneo. Pese a que la iglesia, bueno, se ha mantenido en ese punto, bueno, ha dicho que son cuentos o historias de niños, ¿no? Pese a eso, esos comentarios. No me atrevería a decir que la iglesia, bueno, perdón, algunas personas. Pero sí algún monseñor, me acuerdo, que en Arequipa al Día, porque se hizo un artículo, dijo que eso eran leyendas. Y bueno, yo pensé que o ignoraba, que no creo, o quería tapar algo, ¿no? Y me dijo cuentos para niños, o historias de niños. Mira, y se lo decía por ahí a las personas, sobre todo a los periodistas, ¿no? ¿Por qué evitar que se sepa esto? No lo sé. Ahora la actitud de la catedral y, bueno, perdón, del Museo de la Catedral ha cambiado, ¿no? Recordemos que hace algunas semanas ha sido gratis el ingreso, hay acceso ya a la parte de arriba, entonces cada vez se está abriendo un poco más, porque el turismo definitivamente va a ayudar bastante, ¿no? Imagino la iglesia y sería bueno que reconsideren esta posición de negar, ¿no? Negar estas cosas. Claro, pero hay un problema. Como dijo en su momento el arquitecto que entrevisté, se han cometido algunos delitos de lesa humanidad, ¿no? Cuando se han pretendido arreglar lugares arqueológicos y parte de nuestra historia de Arequipa, metiéndole cemento, enterrando restos, quién sabe, quizás hasta el del fundador de Arequipa, que no sabemos dónde está enterrado. Entonces hay cosas que evidentemente no se quieren mostrar porque podrían traer cola, ¿no? Bueno, Pablo, vamos a hablar ahora, ya para terminar, pero tenemos un tiempo más, de tu último libro, que es este, que bueno, lo tienen en pantalla, que también lo tenemos, Arequipa, el enigma de la lectura. ¿Por qué el enigma de la lectura, Pablo? ¿Qué enigmático trae este libro? Bueno, este es mi libro 13º, pero es distinto a los demás en varios aspectos. Primero que he tratado, bueno, en el último año me he dedicado mucho al mini cuento, ¿no? Realmente los cuentos cortos... Le ganaste un concurso, ¿no es cierto? Con un mini cuento. Sí, efectivamente. Y a partir de ahí entré a un taller internacional en el que he estado escribiendo, ya son creo que 120 mini cuentos, y aquí hay una buena parte, que es un género que me gusta. Son 120 mini cuentos, y es difícil hacer uno siquiera. Es relativo, eso depende de cada escritor. A mí me es relativamente fácil hacer mini cuentos. Lo digo por el final, el inicio, todo tiene que ser contundente, ¿no? Y en un par de párrafos. Mira que en este taller que te digo internacional con gente de España, de México, de Argentina y de muchos lugares, hemos tratado últimamente de definir el minicuento y no nos ponemos de acuerdo. Como que a pesar de que es algo corto, también tiene sus complicaciones, ¿no? Incluso para definir. Así. Dijiste alguna vez que hasta el cuento más corto podría ser Dios, ¿no? Ah, sí, no, existe un cuento que solamente lleva la palabra Dios. Es de un mexicano y es considerado un minicuento, pero ya es una exageración también. Y bueno, como decía, hablando del libro El enigma de la lectura, he pretendido que en este libro se responda también con algunos artículos que he publicado sobre la lectura en nuestro medio, en Arequipa. La idea es que sirva de libro de apoyo y de texto para colegios, sobre todo. Entonces, el tipo de cuentos que he publicado aquí está pensado sobre todo para primaria y secundaria y quizás, bueno, algunos institutos
que gustan de la literatura fantástica, y para profesores y maestros en donde he puesto teoría literaria sobre lo fantástico sobre todo. Yo recuerdo que en la universidad tenía un profesor, no recuerdo su nombre, pero recuerdo el libro que me recomendó. Y sus misterios. Arequipa y sus misterios, claro. Y bueno, son 13, no puedo recordar los 13. Pero y me acuerdo que nos recomendó ese libro, recién salía, y esa raíz pues de leer este libro, de este profesor que bueno, ya te conocí, ¿no? Bueno, aparte de la biblioteca, entonces digamos que ya ha sido en algunas otras oportunidades citado como referencia para textos, bueno, universitarios y ahora escolares, ¿no? Pretendes eso. Sí, es verdad. Y hablando del tema de los subterráneos, justamente en mi primer libro es donde publico el cuento La Noche, uno de mis cuentos quizás más reconocidos, incluso en un concurso, y que habla de los subterráneos de la catedral y de algunas criaturas sobrenaturales debajo, bueno, toda una parafernalia y que forma parte de la literatura fantástica de Arequipa, ¿no? Bueno, y precisamente este libro, tu nuevo libro, yo creo que se hace de fácil lectura, ¿no? Que es lo que has pretendido lograr, me parece. Sí, porque pensando que hoy en día los jóvenes que están pues todo el tiempo en el internet y que leen pero rápido todo y siempre corto, a mí me pareció que el minicuento era el vehículo ideal, el género ideal como para los jóvenes. Y por eso es que últimamente me estoy dedicando más al minicuento. Y hasta la fecha, ¿cómo va, digamos, la aceptación por parte de algunos profesores? ¿Ya te han pedido para algún colegio? Claro, el libro ha salido hace 3 semanas, un mes, o sea, tiene poco tiempo, pero como estamos en agosto, yo, por ejemplo, ya he agotado la cantidad de libros que usualmente muevo, ¿no? Mensualmente, y ya se me ha agotado, lo cual da a entender que el libro, como otros de la serie de Arequipa, están funcionando muy bien. ¿Podría decir que eres el vendedor, bueno, perdón, el escritor más vendido de Arequipa? Local, Creo que sí. pueda ser, Local. no internacional, ¿no? No. Bueno, internacional, porque somos otro país. Hoy ya sabemos que tenemos el gran escritor Mario Vargas Llosa que ha vendido millones. Aquí a nivel Arequipa yo solo puedo hablar de miles. Es bastante, ¿no? Sí, para un escritor arequipeño estoy, lo digo con hidalguía, muy, muy satisfecho porque realmente he llegado a un público joven que gusta de este tipo de literatura. ¿Dónde se puede comprar esto? Bueno, en Deán Valdivia 130 es una librería con la que trabajo ya algunos años. Tienen todos mis libros, o bueno, el 90% porque algunos agotados también están a punto de reeditarse. Y creo que ese es el lugar donde pueden ir a buscar mis obras, ¿no? Y aparte también una noticia más sobre Enigmas que desde, bueno, esta semana ya está saliendo con algunos monográficos que empezó con el número 1, ¿no? Sí, el número 1 del nuevo Enigmas, vamos a decir, ya no es varios temas, sino un solo tema tratado al máximo en todas sus expresiones. El primero es el hombre lobo o los hombres lobo, y luego van a seguir civilizaciones perdidas, fantasmas, brujería. Son monográficos, es un tema especial. Esto me pareció interesante porque lo han hecho revistas internacionales como Año Cero, sobre todo Más Allá, y siempre han sido números agotados, ¿no? Entonces yo creo que podemos hacer algo similar también con la revista Enigmas y bueno, ya lo hemos empezado. Pablo, ¿y estás aceptando colaboradores? ¿O cuáles son tus fuentes? Me imagino de internet, unas investigaciones tuyas, colaboradores. Claro, siempre hemos publicado a gente de Arequipa, sobre todo, que nos han contactado al correo y que han enviado trabajos, ya sea en artículos, cuentos o otras expresiones literarias. Y por supuesto va a haber siempre ese espacio, porque yo creo que no solo la lectura, sino la escritura y la promoción de esta escritura de la gente de Arequipa es importante. Y Enigmas es una revista siempre abierta para todo tipo de personas, sean jóvenes o mayores, pero que tengan muchas ganas de escribir y de ser leídos y publicados. ¿Cuánto va a durar esta temporada? Y bueno, los monográficos yo quiero por lo menos que dure unos meses. Vamos a ver la recepción, pero por lo menos 2 o 3 meses me parece que vamos a sacar monográficos con temas específicos, ¿no? Ojalá pueda darse el tema de ovnis en Arequipa, ¿no? Me interesa. Bueno, el tema de ovnis tiene muchas aristas, de hecho que va a haber más de un monográfico, que es un tema tan rico que
hay que tratarlo de repente a nivel Arequipa, pues a nivel Perú, a nivel mundial, y dentro de eso incluso los extraterrestres, los ovnis mismos como naves. Realmente yo creo que ahí hay mucho, mucho que explotar. ¿Sí? Ahorita estamos entonces encontrándonos en otra oportunidad, vamos a venir a buscarte para seguir conversando sobre otros temas y tenemos todavía un programa que hacer sobre Jesús, no nos hemos olvidado. Así que es un tema que nos agrada tanto a los dos y que también va a formar parte de los monográficos, ¿no? La vida de Jesús desde un aspecto de los enigmas y los misterios. Diablo también. Ah, bueno, también, pero lo dejaremos un poquito después. Ok, bueno, vamos entonces nosotros, bueno, ya nos despedimos desde aquí, desde la casa de Pablo Nicoli, y esperamos que les haya gustado este programa. Nos encontramos entonces en un próximo programa de Laberinto y, bueno, ya saben, pueden escribirnos al correo electrónico y ya saben a comprar su enigmas este miércoles. Así es. Bueno, te agradezco, Rafael, y espero pues que las fiestas de Arequipa sean como siempre así de lindas y que venga mucha gente a visitarnos, que estos temas de las leyendas, los enigmas de Arequipa cada día tengan más escritores y lectores, ¿no? Un feliz día entonces también en Arequipa. Nosotros nos encontramos en un próximo programa.